Estamos de vuelta con Lurgio Gavilán. Nos has retratado tu vida, nos has relatado cada uno de los hechos más importantes que la marcaron. Y ahora yo te pediría que nos acompañes a hacer algunas conclusiones de lo que ha sido tu vida y de lo que fueron esos años de violencia. Nos has dicho en el bloque anterior que existen las mismas condiciones que existieron en los años 80 para que surgiera la violencia, que existe la misma pobreza. ¿Tú sientes eso? Sí, ahora he visitado a Uchurajay, he visitado varias comunidades campesinas. Estoy haciendo mi tesis de los desplazados, el evangélico, los programas sociales. Sí lo encontré, la pobreza como en los años 80, en los años 70. Claro que ha cambiado, hay luz, electricidad, los carros llegan hasta la comunidad campesinas, pero las escuelas, los profesores siguen lo mismo como en los años 80. Eso no ha mejorado, eso no ha cambiado. No ha cambiado eso, ha cambiado. Sí, pues antes venían los de Uchurajay, venían a pie hasta Huanta trayendo sus productos, ahora ahí con carro llevan, pero eso no ha mejorado. Hay más necesidad, hay que comprar ahora celulares, hay que comprar televisor, las tierras se empobrecen, hay que tener más dinero para educar. Sendero Luminoso no ha terminado de desaparecer. Es cierto que es algo mínimo comparado con lo que fue en los años 80, pero todavía se sigue hablando de Movadef, todavía se sigue hablando de unas columnas que están en el monte. ¿Qué piensas cuando lees las noticias sobre Movadef o sobre los remanentes del Sendero Luminoso? Sí, pues un poco más, tengo un poco a veces de cólera, de compasión. ¿Cómo es posible? Yo me enfrenté a los de Movadef en México, con Alfredo Crespo, estaba en México en una conferencia. ¿Una conferencia que diste tú o una conferencia que da Crespo? Él dio. ¿Y tú te presentaste en la conferencia? Sí, dije algunas cosas. ¿Qué dijiste? Pues recordé de Aranguay, una comunidad campesina que ahí asesinaba a 19 campesinos, Sendero Luminoso. ¿Y qué te dijo Crespo? Pues no me dijo nada, no respondió. Además yo, un poco de temor, yo me salí, yo me fui, tuve clase en esa universidad, ¿no? Pero un poco triste, no conocen los jóvenes, no conocen pues lo que ha pasado, lo que han sufrido las comunidades campesinas, el pueblo de Ayacucho, todo el Perú, cuánto daño ha hecho al cuerpo de la persona, a la comunidad, de la nación, en nombre para luchar a los más pobres, y a los más pobres comenzaron a asesinar. Eso es muy triste. Una gran contradicción dentro de... Muy triste. Y ahora dicen que vamos a hacer por la vía de la pacífica, por vías electorales, por vías... ¿Eso es posible, legales. ¿Crees tú? No, yo no creo, tampoco no creen, la gente también tiene memoria, los campesinos tienen memoria, sí. Saben lo que ha pasado. Creer eso es una ingenuidad, sí, ¿tú piensas? Sí, saben, sí, ellos mismos, la comunidad campesina, aunque los jóvenes pues se alegran muchísimo al leer este texto, como te comenté. El texto, tu libro, Memorias de un Soldado. En otras partes, en Arequipa, en Cusco lo leen. Tú me has contado que lo leen niños también. Pues, sí, lo leen los niños. Que tú te has presentado frente a auditorios de niños para hablar del libro. Sí, lo firmé, hablé con niños, no solamente en la calle hablo, que me reconocen, lo escriben, siempre hablan muy bien del libro y hablan que podemos construir un Perú mejor, donde nos podamos estar más próximos, sin esta violencia y misericordia. ¿Y qué te preguntan los niños? ¿A ellos les causa extrañeza esto? Es casi un país que no conocen, ¿no? Sí, es un país muy remoto, ¿no? Totalmente, se asombran y me preguntan, ¿cómo es posible? ¿Has comido sal con hielo? Me dicen, es impensable, como sacado de una novela, ¿no? Como dijo Mario Vargas Llosa. De aventuras. Sí, de aventuras, pero eso ha sido tan real. La comunidad campesina, uno tampoco, los que viven en Lima, no se imaginan cuánta pobreza pasamos.
el sistema también está totalmente desigual. A mí hay una cosa que me sorprende, ¿no? Y que se desprende de las palabras que tú has dicho. ¿Cómo hay gente en Lima que ignora esa situación, que no la quiere conocer y que quiere casi olvidar o borrar de la historia aquello que pasó en los años 80, ¿no? No solo no recordarlo, sino que nadie lo recuerda. ¿Qué reacciones te produce este tipo de pensamiento? Solo me da un poco de tristeza. ¿Cómo es posible tantas personas hemos sufrido, han pasado? ¿Cuántas personas y uno para volver otra vez a este tipo de violencia? No. Sí. Y Abimael Guzmán ha sido, como dicen en Ayacucho, una persona muy buena que cosía ayudaba a sus alumnos, pero el pensamiento guía, eso ha sido el monstruo. Monstruoso. Monstruoso. Y bueno, yo vivo agradecido de estas instituciones que me acogieron como comunidad campesina, como en Sendero Luminoso. He visto a los más pobres en el ejército, que ha sido mi casa, la Universidad de Huamanga, que me dio la educación, mis profesores, ahí están muchos profesores que recuerdo, Freddy, Lucio, y Fermín, sí, muy buenos profesores, y en la institución IEP también, Carlos Iván de Gregor, y ahora mismo que me apoyan muchísimo, en México también, y mi familia, tengo una esposa, que es Isabel, y mi hijita Estelita, y mi hijo Eric. Una de las cosas que muestra tu libro, que a mí me parece que es muy valioso, que refleja tu biografía, es que me parece la realidad necesariamente siempre es compleja, ¿verdad? Que es imposible responder a situaciones complejas como situaciones de la realidad con preguntas simples, que el mundo no necesariamente es blanco o negro como lo cree alguna gente, sino que muchas veces hay matices, que no todas las personas que formaron parte de Sendero Luminoso, por ejemplo, eran personas que creían en la revolución planteada por Abimael Guzmán, sino que había muchas personas que eran, como lo fuiste tú, casi víctimas de lo que ocurrió, de las circunstancias. Quizá eso es también otra cosa muy interesante del libro, que no está escrito desde el arrepentimiento, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay muchas... Sí, es complejo, como dices, es totalmente es difícil para entender, es difícil entender el pensamiento guía de Abimael Guzmán. Las comunidades campesinas también son complejas también. Tratar de entender estas cuestiones también se hace difícil. Hay estudios que han hecho, hay cosas que uno se victimiza y es fácil ocultar, es fácil callar, es fácil victimizarse. Todas las cosas aparecen, pero es difícil también contarlo como tal como es, tal como pasan, tal como sucede. Vargas Llosa escribió sobre tu libro y dijo algo que voy a leer. Lurgio Gavilán instala al lector en el corazón de la locura ideológica y la crueldad vertiginosa que vivió el Perú en los años 80, sobre todo en la región de los Andes centrales por la guerra que desató Sendero Luminoso. Es extraordinario que quien vivió desde niño semejantes horrores no se insensibilizara y perdiera toda noción de rectitud, compasión o solidaridad con el prójimo. Yo te quiero agradecer muchísimo, Lurgio, por haber estado aquí con nosotros. Para mí ha sido un honor. Yo estoy muy agradecido de esta entrevista, como estoy agradecido de todas las personas que me acogieron en todas partes, en Huancayo, en el norte. Estoy muy agradecido de mis hermanos Mario y Marcial del norte, de Elena en el Karen, Beto en Huancayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lurgio, ha sido un honor de verdad. Un placer. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta semana tan especial aquí en Casa Tomada. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.